Bueno, pues bienvenidos a la Casa de Cultura San Lorenzo del Escorial y en nombre del Ateneo Escorialense os doy las gracias por estar hoy aquí. Es un placer para mí presentar hoy a nuestro invitado, Miguel Rivera Dorado. Ya creo que ya sabéis todos un poquito de él, que es arqueólogo, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y además es escritor. Y hoy es en esta faceta en la que le vamos a conocer más. Pero también para tener un poquito de idea, pues Miguel no solo tiene 7 novelas históricas que nos va a hablar de contexto histórico, de las cuales nos va a hablar hoy de las 2 últimas, que por cierto podemos aprovechar también para adquirir alguna al final, si queréis, y que nos la firme, pero tiene además multitud de publicaciones ya de carácter mucho más académico y de investigaciones que ha ido realizando a lo largo de estos 50 años de profesión. A mí me ha hecho mucha gracia porque en el café previo me ha confesado que a él se le ha conocido como el Indiana Jones español. Así es que no he podido resistir el contarlo, Miguel, lo siento. Así es que sin más, le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación de Ateneo Escorialense y a Ana por todo el soporte logístico y por estar aquí. Y a todos vosotros, esperemos que, bueno, seguro que vamos a aprender muchísimo y lo disfrutamos. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Muy buenos días, casi ya muy buenas tardes. Cuando Soledad, que además de ser un encanto de persona, es mi hija, y puedo presumir de ello, ¿verdad? Pues me dijo que viniera aquí a hablar, pues me sentí enormemente honrado, porque no crean ustedes que venir a hablar al Escorial es una cosa baladí, es algo muy importante. Esto es un sitio muy importante. Las personas que viven en el Escorial quizá tengan conciencia de eso. Y si no la tienen, pues deberían de tenerla, a mi modo de ver, porque es un sitio muy importante. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, desde todos los puntos de vista. Ustedes tienen una de las más importantísimas bibliotecas del mundo ahí en el monasterio. Quiero decir, este es un lugar muy particular, conocido en todas partes. Yo que he viajado muchísimo, como ahora enseguida les mostraré, pues les puedo decir que si se dice el Escorial, vamos un día al Escorial, venimos del Escorial, vamos a comer al Escorial, pues eso se conoce desde Nueva Zelanda hasta lo más remoto de Siberia. Entonces, pues me encontré feliz de poder venir aquí un ratito a hablarles a ustedes de algo que además es mi vida. Y nunca había un programa de televisión que decía algo así, es mi vida o es su vida o yo qué sé. Pues esto de lo que les voy a hablar hoy es mi vida. Y por lo tanto, pues, aparte, modestia, que yo casi carezco de ella, pues soy bastante presumido, ¿verdad? Pues, aparte de eso, hablar de la vida de uno es algo que es gozoso, es agradable y es porque uno renueva los pensamientos, la memoria, los recuerdos. Van a ver ustedes, decía hace un minuto a Soledad que de esas 7 novelas que yo he publicado desde el año 10, desde 2010 para acá, de esas 7 novelas, prácticamente la totalidad se puede decir autobiográficas, casi, no autobiográficas. Yo quería escribir ficción, y lo hice con plena conciencia. Son novelas fantásticas, son novelas imaginativas, espero, ¿verdad?, que se puedan calificar así, pero al mismo tiempo tienen que ver con mi experiencia personal, con mi vida, con mi experiencia personal. Estoy así un poquito como aquella famosa autora llamada Karen Blixen, ¿verdad?, que escribió Memorias de África. Pero lo mismo, Memorias de África es una novela excelente, pero al mismo tiempo es ella la que está ahí. Por eso dio lugar a una película tan buenísima, con Robert Redford, creo que era, ¿verdad? Recuerden ustedes, ¿verdad? Magnífica, qué música. Bueno, pues ya, porque si no, no vamos a empezar. Vamos a empezar con ¿Quieres de pie? Sentado. Si quieres de pie, yo estoy muy bien así. Pues me pasas tú, sí, yo te lo digo. Paso. Bueno, pues la primera.
Como decía Groucho Marx, decía él, yo nací a muy temprana edad, decía Groucho Marx, ¿no? Yo nací a muy temprana edad. Bueno, yo lo puedo parafrasear aquí. Yo empecé con la arqueología a muy temprana edad. Desde que tenía 10 años, o 13, pues ya empecé a leer cosas de arqueología, a apasionarme por las civilizaciones misteriosas, remotas, todo eso. Y cuando pude, que no fue tan fácil, me hice arqueólogo. Les estoy a ustedes hablando de los años 60. De los años 60. Mi primer viaje fue a Perú, hice el primer proyecto de excavaciones y de investigación lo hice en Perú, en la Sierra Peruana. 3 años, muy duro, porque estábamos a casi 4.000 metros de altura. Pero después de aquello, en Perú me fui a Ecuador. Esta primera fotografía que ven ustedes aquí es en Ecuador. Y eso todavía fue más duro, porque ese señor de la barba negra soy yo. Pero no lo parezca. Soy yo. Que está forrado en un cacharro que me agencié allí porque esto está a 4.200 metros de altura. Y aparte de que no hay oxígeno, tampoco hay agua, tampoco hay luz. No hay agua no porque no haya cañerías, porque están congeladas todo el año, ¿verdad? O sea, que te abre un grifo, ¿verdad? Una pequeña casita donde estábamos, abre un grifo y lo que sale de allí es un caramba, no sale el agua, sale un caramba. Entonces, una especie de estalagmita, ¿verdad? Entonces, ese sitio durísimo y terrible que es este lugar que se llama Ingapirca, que es un yacimiento incaico. Era continuación, en alguna medida, de lo que yo había hecho en Perú, que era trabajar sobre los incas, un sitio también incaico, pues, y que dio lugar a mi tesis de licenciatura, etc. Pues, esto fue el siguiente paso, Ecuador. Lo he traído aquí para que vean ustedes un poco el ambiente que aquí se respiraba. Como no había agua, y además hacía un frío de muchos grados por debajo de cero, no nos podíamos lavar. Entonces, recuerdo que es la única vez en mi vida, en mi azarosa vida en las peripecias biográficas mías, que ahora les voy a poner a ustedes muy resumidas y seleccionadas, pues la primera vez que me pasé 8 días sin ducharme, sin lavarme, nada, ni siquiera la cara, nada, no había agua. Lo más que podíamos hacer era romper un trozo de hielo y hacer nada. Y tampoco podíamos desnudarnos. No había calefacción para nada, si no se desnudaba, pues corría el riesgo de quedarse allí así, ¿verdad? De manera que por eso, ya que yo me puse al llegar a Ingapirca, me puse ese cacharro, ¿verdad? Y así me quedé y ya no me lo quité hasta que me vine después de la temporada de 4 meses. Este señor que aparece aquí y que está mucho más acostumbrado al frío, era el ministro de Cultura de Austria. Que como hacen siempre los europeos, y que es maravilloso, los norteamericanos, pues había oído hablar que había unos locos que estaban allí subidos, ¿verdad?, en aquella montaña de los Andes, haciendo excavaciones, y se presentó. Estuvo, se puso a charlar, era el ministro de Cultura, le atendí lo mejor que pude. Este es el cacique del pueblo, porque hay un pueblecito allá cerca de las ruinas. El cacique del pueblo, este es un compañero mío de excavaciones, ¿verdad? Que es un hombre que se enamoró de una ecuatoriana, se casó con ella y se quedó a vivir en Ecuador después de las excavaciones, ¿no? Lo que no está mal, claro. Bueno, para que hubiera contraste, después de aquellas excavaciones en Ecuador, pues me fui al trópico. Como verán ustedes, de aquella chamarra tremenda, forrada de yo no sé qué, que llevaba el Ingapirca, pues pasé a ir con mangas de camisa y a pasar muchísimo. Esto es la costa norte del Ecuador, en el propio Ecuador, pero la costa norte, un sitio precioso y que yo recomiendo mucho a los viajeros, ¿verdad? Que se llama Esmeraldas. Es una región que se llama Esmeraldas no porque haya esmeraldas, sencillamente será porque alguien vio un brillo de esmeraldas en el río. Es un río que lleva un nombre de indígenas de por ahí, el río Cayapas, que pasa por allí. Este es el trópico puro y duro. Esta foto está un poco oscura, pero bueno, se puede apreciar que hay mucha vegetación. La vegetación es exuberante.
Todo esto también lo digo para que vean ustedes el tipo de ambiente, de medio en el que se desarrollan mis novelas. Mis novelas están así, tienen que ver con estas experiencias que he tenido, de las cosas que me han pasado y todo eso, pero al mismo tiempo hay aventuras y hay emociones y hay muchísimo amor. Porque yo creo que el amor es muy importante, entonces hay mucho amor en las novelas que yo escribo. Bien, la siguiente. Bueno, esto también es en el trópico, pero ya no es en Ecuador. De Ecuador salto a Guatemala. Esto es en Guatemala. De ahí en Guatemala estoy en una lancha por el río Usumacinta, que es el río más importante de Guatemala, ¿no? Y de todo el sur de la península de Yucatán. Pues ahí es cuando ya me enamoro definitivamente de los mayas, que va a ser mi especialidad de aquí en adelante. Yo había estado con los incas y los pueblos relacionados con los incas, y de pronto me paso a los mayas. Porque descubro que los mayas son una civilización absolutamente extraordinaria, tan importante desde el punto de vista cultural y monumental como los egipcios antiguos. Igual, con la diferencia de que mientras que los egipcios antiguos formaban parte de una tradición que es la que llega hasta nosotros, es la tradición que se produce en todo el llamado creciente fértil, ¿no? Mesopotamia, Egipto, el Mediterráneo oriental, todo eso. Pues los mayas no, los mayas estuvieron aislados de toda corriente, digamos, europea, de toda corriente de la que nosotros ahora disfrutamos, de helenística, mediterránea, como la queramos llamar, Próximo Oriente, etc., estuvieron privados de eso, estuvieron aislados, y ellos solos, sin contar con nadie, pues crearon una civilización absolutamente fastuosa, interesantísima, preciosa, llena de enigmas, llena de problemas. A mí siempre me había gustado el Antiguo Egipto, pero cuando tuve que elegir, pues si eso fue a los 15 años o 16, pensé que el Antiguo Egipto tenía demasiados clientes. De todo el mundo estudiaba Egipto. Había dos cosas que me quitaron de la cabeza del Antiguo Egipto, que me sigue gustando, ¿eh? Me interesa mucho el Antiguo Egipto, pero hubo dos cosas que me quitaron de la cabeza. Que había demasiada gente interesada en Egipto, que la egiptomanía ya era un poquito pastosa, densa, ya convenía cambiar. Eso por un lado, ¿verdad? Ya no había casi enigmas, no los hay prácticamente hoy sobre el Antiguo Egipto. Ya se ha escrito miles de libros, miles, y ya se sabe prácticamente todo sobre el Antiguo Egipto. Mientras que los mayas no. Los mayas eran una civilización por descubrir, y era maravilloso. Monumentos tremendos, como ahora verán algunos, monumentos tremendos, en fin, enigmas insondables, una civilización que, con un nivel tecnológico parecido a la Edad de Piedra, sin metales, sin rueda, pues habían logrado hacer una civilización imponente, algo verdaderamente imponente, con una escritura equivalente a los egipcios, etc. Entonces, bueno, pues era, me voy a dedicar a los mayas, porque ahí podré hacer algo, por poquito que pueda descubrir, algo avanzaremos, mientras que me dedico a Egipto. La otra cosa por la que tampoco me dedicaba a Egipto era porque en Egipto ya solo había tumbas. Y yo, como arqueólogo, pues excavar tumbas, pero no quiero excavar solo tumbas. Los egiptólogos solo excavan tumbas. ¿Ustedes han visto alguna vez un egiptólogo que no hable de tumbas? Solo tumbas. Tumbas hasta en la sopa, por favor. ¡Qué horror! ¿No? Y ahí tenemos tumbas, por supuesto. Pero también he excavado ciudades, también he excavado casas, también he excavado calles, avenidas, yo qué sé, un montón de cosas. Los egiptólogos no. Hay una misión egiptológica española que está trabajando en no sé qué, en Egipto han descubierto la tumba de... Que no había otra cosa, que todo tiene que ser tumbas. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ya decidido a estudiar a los mayas, pues ya empecé en serio con los primeros proyectos en la área. Esto se llama Copán, este sitio. Copán está en Honduras, en el norte de Honduras, y es una de las ciudades mayas más interesantes, con un arte verdaderamente esplendoroso. Ustedes fíjense en una piedra que no es exactamente la caliza de toda la península de Yucatán, es un poco más dura, pues cómo hacen estos
monolitos que llamamos estelas, estos monolitos gigantescos para honrar a sus reyes, que en este caso es un rey vestido de reina, lo cual es otro misterio muy interesante, ¿verdad? Este señor se llama nada menos que a ver si me acuerdo, Wasak Lahun Bakawi. Pero bueno, hay nombres raros, los hay en todas partes. Y bueno, yo todavía era joven. Quiero decir, estamos en esa etapa en que todavía soy joven relativamente, porque yo creo que, como dicen algunos de mis críticos, yo nunca he sido joven, pero bueno. La siguiente parte. Después de las clases. Bueno, pues ya aquí trabajando en esto, es un sitio que se llama Washington, que significa 8 piedras, un yacimiento muy interesante también porque hay observatorios astronómicos. Es una cosa muy típicamente maya. Mayas observaban mucho el cielo. Ahora verán ustedes una de mis novelas, la primera, que es una trilogía. El protagonista sucede en el siglo VIII, en Yucatán, y el protagonista es un astrónomo. Un astrólogo realmente, porque es una astronomía más astrología que astronomía. Eran muy buenos y hacían unos observatorios astronómicos magníficos, y hay por todas partes. Aquí hay uno de los más interesantes. Bueno, esto ya es en el norte de la península de Yucatán, y he traído siempre fotos donde yo estoy, para que vean ustedes que todo esto tiene que ver con mis ideas, con mi forma de ser, con mis ideas, con mi preparación, con lo que escribo, con lo que les voy a contar luego a continuación. Esto es un sitio que se llama Cabaj. Está en el norte de Yucatán y muy cerca de Mérida, que es la capital de Yucatán. Y otro yacimiento fastuoso que se llama Uxmal, que es más conocido, o Chichén Itzá, que también es muy conocido. Pues este está muy cerca, Cabaj. Y tiene el encanto, Cabaj, de que los arquitectos de allí hacían fachadas todas decoradas con grandes mascarones de su dios más importante, que es un dios que se llama Chac. Entonces todo es un dios que se le presenta con una nariz que parece una trompa. Por eso algunos de los primeros exploradores creyeron que los mayas tenían elefantes, cosa que es totalmente incierto, claro, no había elefantes, para nada. Ni en México, ni en Guatemala, ni en toda América, desde que se acabaron los elefantes prehistóricos, es decir, los mamuts, los elefantes prehistóricos desaparecieron allá por el 8000 a.C. y ya no hubo más elefantes. Entonces, bueno, esto es que es la nariz así, y es una nariz que imita, ya se lo voy a decir a ustedes todo para que vean que no, ese enigma está resuelto, es una nariz que imita la forma del hocico de los tapires. Los tapires son unos animales muy interesantes, también se llaman tartas, que ozan, como los cerdos, ozan y que les encanta el agua. Siempre están en sitios con agua, ¿verdad? Y chapotean. Entonces, pues esa relación con el agua de los tapires les sirvió a los mayas para que el dios de la lluvia, que así es Chac, el dios de la lluvia y de las tormentas, pues tuviera trompa, como los tapires. Esto es Palenque. Palenque es uno de los sitios más interesantes. Podría estarles hablando de Palenque varios días seguidos, pero Palenque es interesantísimo. Es una ciudad no tan grande como Tikal, por ejemplo, pero es muy, muy concentrada. Allí todo es muy interesante. El arte aquí en Palenque es de un refinamiento exquisito, y luego tienen pirámides bastante grandes. Esta es una hermosa pirámide. Ya les digo a ustedes, porque además espero que, siempre lo digo en todas las conferencias que doy, echando, ¿verdad?, que cuando se habla en una conversación, en un café o en donde sea, el país de las pirámides, siempre se piensa en Egipto. Es un error. Pero en Egipto hay contadas, ¿verdad? Hay unas 20 pirámides, 25. Solamente aquí en la península de Yucatán tenemos cientos de pirámides, cientos. Como si hubiera que hablar del país de las pirámides, hablaríamos, gracias, del país de las pirámides, hablaríamos de Guatemala o hablaríamos de México, pero no de Egipto. Egipto tiene pocas pirámides. Lo que pasa es que eso de la egiptomanía,
Esto es Palenque. Palenque es un sitio verdaderamente precioso. Aquí estamos. Entonces, fíjense, los ingenieros, por ejemplo, las personas que estén interesadas en urbanismo, ustedes fíjense en la plataforma que sostiene el Palacio de Palenque. Arriba está el palacio. Pero para tener el palacio, ahí, lo subieron a una plataforma gigantesca con una escalinata monumental verdaderamente extraordinaria, sin herramientas de metal, sin ruedas, sin poleas, sin nada, ¿no? Ese ha sido uno de los grandes misterios siempre de los mayas, ¿verdad? Cómo hacían estas obras tremendas, gigantescas, cómo movían metros cúbicos y metros cúbicos de piedra sin tener toda la tecnología que hoy tenemos, que a la que estamos acostumbrados. Pues el secreto es la organización. La organización. No dicen los evangelios, la Biblia, que la fe mueve montañas. Pues la fe, el saber que están haciendo algo importante para el mundo y para la vida, pues movió las montañas, y en este caso hizo montañas, porque los mayas construían montañas, sus pirámides eran montañas, simbólicamente. Y este es un palacio gigantesco, enorme, ¿no? Bien, pues esto es Palenque. Ahora nos vamos a la costa del Caribe, y ya estamos en el Caribe. Algunos de ustedes probablemente habrán ido a Cancún, o a la República Dominicana, etc. Aquí estamos en un sitio que se llama Tulum, que son esas ruinas de ahí detrás. Es un bar precioso. Y aquí ya parezco más viejo, pues este es el último proyecto. Ya no les voy a cansar con muchas más cosas. Este es mi último proyecto. Este es un sitio que se llama Osquitor. Y aquí estábamos en una ciudad que nunca antes había sido excavada. Pues todo lo que hemos encontrado, y hemos encontrado información muy importante, muy importante. Y hemos restaurado palacios, y hemos restaurado edificios, templos, etc., hasta pirámides. Aquí en Osquitor es la primera pirámide que yo excavaba, porque ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Guatemala nunca había excavado pirámides, había excavado otras cosas. Pero aquí sí, aquí me atreví con una pirámide y bueno, como verán si ustedes leen mis novelas, pues fue una cosa bien aventurera, porque en una pirámide de 20 y tantos metros, 25, 30, había que hacer un túnel, una pirámide para llegar al eje principal, porque allí donde coinciden el eje vertical y el eje horizontal, en la cota del suelo, pues allí los mayas colocaban ofrendas, y a veces entierros. Entonces ahí había que investigar. Y además al mismo tiempo sabíamos si había otros edificios enterrados, porque los mayas construían los edificios encima de otros, sí, como las muñecas rusas, ¿verdad? Las matrioscas. Entonces había que hice un túnel de unos 14 metros que llegaba hasta dentro. Y me encontré enseguida con que el basamento sobre el cual está el santuario que hay arriba de la pirámide, pues el basamento era de un material deleznable, que no tenía consistencia, que se deshacía. Claro, nos jugábamos la vida, porque aunque para un ballista o para un arqueólogo resulta un orgullo el morir enterrado por una pirámide, ¿verdad? Yo diría que es una muerte inagradable, pues no era cosa, ¿verdad? De fenecer allí, bajo el peso de aquel monumento. De manera que tuve que llevar arquitectos e ingenieros, y lo que me hicieron fue un entibado, me hicieron como una mina. Como no había mucha madera, porque estamos en el norte de Yucatán, no hay tanta madera y la madera no es muy buena para estas cosas, pues entonces lo que hicieron fue rescatar unas traviesas de ferrocarril abandonado, que había allí por el medio de la selva, unas traviesas de un ferrocarril abandonado, y con esas traviesas, que eran de caoba, de cómo se las gastaban en el siglo XIX en la península de Yucatán, construían los ferrocarriles con caoba. ¡Qué maravilla!
pues con esas traviesas hicieron lo activaron, sujetaron el basamento y allí el túnel ya más seguro pues permitió que entráramos y saliéramos. De todas maneras entrábamos y salíamos con bastante prisa, ¿no? Por si acaso, de vez en cuando hacía así. Bueno, aquí fue bueno, y esto ya es el equipo limpiando una cerámica, ¿verdad? Que se encontró en un sitio. Aquí hay uno de los edificios más interesantes de Esquinto, que es un laberinto. Un laberinto. Yo he dedicado algún libro a los laberintos, entre ellos este, que es muy interesante. Este es un laberinto en 3 pisos, el laberinto de Esquinto. Y nosotros lo excavamos, y no había excavado nadie en serio. Nosotros lo excavamos, lo limpiamos y hicimos todas las restauraciones necesarias. Este es mi equipo, que se lo presento a ustedes, ¿verdad? Yo estoy ahí, aquí en medio. Y aquí pues hay de todo, epigrafistas, arqueólogos, arquitectos, y esta es otra de las pirámides. No es la que excavamos así con el túnel hacia adentro, es otra que también limpiamos, arreglamos y restauramos. Bueno, de vez en cuando, claro, nos íbamos a lo que podríamos llamar el salvavidas del arqueólogo en el trópico. ¿Saben ustedes cuál puede ser el salvavidas del arqueólogo en el trópico? Pues una bebida que se llama Coca-Cola. Eso no queda a todos con las Coca-Colas. Porque la Coca-Cola, y es la única vez que yo me he confesado amante de esta bebida, porque ya en Europa, por supuesto, no bebo casi nunca Coca-Cola. Pero en el trópico esta bebida no solo refresca, la teníamos helada. Curiosamente, en el pueblecito que estaba cerca de Osquinto, había un chiringuito diminuto, que tenía una congeladora y allí las botellas estaban heladas. Entonces sacaban las Coca-Colas prácticamente heladas y, bueno, a veces me llegó Coca-Colas de 1 litro, porque las hace de 1 litro para los países cálidos, Coca-Cola. Y está muy buena, además yo creo que tenía mejor sabor que la que se bebe en Europa. Y nos bebíamos 2 litros así, porque claro, habíamos sudado. Los mayas prácticamente no sudan, están muy adaptados a los cuidados al medio, prácticamente no sudan. Como pasa con los peruanos a 4.000 metros de altura. Y no solo no sudan, sino que se ponen a jugar al fútbol. Los europeos no podemos respirar a 4.000 metros de altura y ellos se ponen a jugar al fútbol, lo cual es bastante notable. Bueno, pues eso es, pero claro, de adaptación climática, de adaptación al medio. Entonces, bueno, pues la Coca-Cola nos resulta. Y luego, pues participábamos de los festejos populares. Aquí están las chicas que trabajaban conmigo, pues están vestidas de mestizas, que así se les llama a estos trajes, ¿verdad? En una de las fiestas, una jarana, que así se llaman las fiestas en Yucatán, que hubo allí más. Este es el laberinto, este es el famoso laberinto de Osquinto. Entonces, no sé si he traído una foto de eso, pero aquí la última visita importante que yo recibí fue de la reina Sofía, que es griega. Y en Grecia está el otro gran laberinto, que todo el mundo conoce, el Minotauro, en Creta, el del Minotauro. Entonces le dije eso, digo, ustedes tienen, a la reina Sofía, ustedes tienen el laberinto de Nosos en Creta y nosotros tenemos aquí este precioso laberinto. Digo, dice la leyenda que, supongo que en Grecia lo dirá también, habrá una leyenda al respecto. Aquí dice que el que entra en el laberinto y lo recorre nunca sale igual a como era cuando entró. Y ella, que es una mujer absolutamente maravillosa, les puedo decir a ustedes que la reina Sofía, por lo menos el trato que yo tuve cuando estuvo allí en la visita y luego alguna vez que le he vuelto a ver aquí en Madrid, es una persona cultísima, educadísima y una persona magnífica, muy cordial, que nunca se olvida de las personas, de la gente que ha conocido, etc. Bueno, pues esta era la persona.
vamos a entrar y que sea, no teníamos luz puesta en la venda, había que entrar con luz artificial, ¿verdad? Una linterna o algo así. Entró, recorrió el laberinto, eso sí, no pude evitar que su guardaespaldas iba pegadito a ella, ¿verdad? La dejaron tranquila y la dejaron sola, para que sintiera lo que se debe de sentir en un laberinto cuando se recorre bien. Es algo que hay que sentir. Bien, este es el laberinto. Pero bueno, aquí encontramos, entre otras muchas cosas, encontramos este maravilloso aro, que es un aro de juego de pelota. Y esto lo traigo sobre todo porque hay muchas personas aficionadas a los juegos de pelota, ¿verdad? Sea el fútbol, o sea el baloncesto, sea lo que sea. Y los mayas tenían un juego de pelota muy importante que hacía que la pelota, tenían que meter la pelota por ese aro, por ese agujero, ¿verdad? Pues uno de los aros más bonitos escritos, ¿verdad? Con jeroglíficos, ahí están los jeroglíficos, pues lo encontré yo en excavaciones de Osnuk. Así presumo un poquito de aro de juego de pelota. Y esta preciosa criatura es mi ahijada maya. Para que veas, ¿verdad? Estos son los padres. Él era trabajador mío, ¿verdad? Aquí las mujeres no trabajan en las casas, ¿no? Y ya tienen bastante, pobrecitas. Entonces, él era trabajador mío y me pidió que fuera padrino de su niña, y aquí me tienen a mí con tanto bigote, pues haciendo de padrino. Bueno, aquí ya estos son mis libros. Cuando ya empecé a publicar novelas, que es de lo que les voy a hablar ahora enseguida, pues tuve sesiones de firma, etc. Esto no son todavía las novelas, esta es una de las fuentes que yo he estudiado y he publicado en Alianza Editorial. Este se llama Chilama de Chumayel, una crónica española del siglo XVI, ¿verdad? De un señor llamado Diego de Landa, que estudia las cosas de Yucatán en el siglo XVI y que es muy importante. Por eso, esta es mi edición. He publicado también este libro que yo les recomiendo muchísimo, que es el Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro donde los mayas cuentan su religión, su mitología, sus dioses, su cosmogonía, cómo se hizo el mundo. Es la Biblia de los mayas. La Biblia de los mayas. Entonces había ya alguna edición en castellano, pero a mí no me gustaban mucho esas ediciones y yo hice un nuevo análisis, un estudio y publiqué esta edición que está en la editorial Trota y que aquí no solo a que le interesen las civilizaciones antiguas o las religiones antiguas o la mitología, para una persona interesada por la literatura. Esta es una obra literariamente excelente. O sea, yo les aseguro a ustedes que cada vez que leo o que oigo que alguien lee el comienzo del Popol Vuh, del primer capítulo, se me ponen los pelos de punta. Porque es pura poesía, una poesía esplendorosa. Empieza algo así como: no había ruido, no había movimiento, no había luz. Y así sigue, nada se movía, nada sonaba, solamente el silencio, la paz y el agua que calma. Empieza con una verdadera poesía narrando la creación. Un libro precioso, que desgraciadamente, como nuestros colegios son horribles por lo general, pues hay muy poca gente que enseña a los niños en los colegios. Y además de otros muchos libros de otras culturas antiguas, tenemos un libro que se llama Popol Vuh, hecho por los mayas, antes de la llegada de los españoles a Guatemala, que es maravilloso y que vale mucho la pena que los niños lo leyeran, niños de 14 años, me refiero, claro, de 12 o de 16, y que además los maestros se lo explicaran. Es bien importante. Eso sí, les hablan de Egipto. Niños pequeñitos, desde pequeñitos ya saben de Egipto, los faraones, la posición, que si los faraones, que si en 3 dimensiones, que si la realidad virtual de los faraones, entre usted en la tumba de los faraones en 3 dimensiones. Bueno, ya. Este es mi último ensayo, el último ensayo que he publicado, que se llama Las bocas del infierno. De cosas, ¿no? Es un ensayo sobre cierto tipo de edificios que hacían los mayas, como ese, que son entradas al inframundo, entradas al infierno.
Entonces aprovecho para comparar esas creencias de los mayas con creencias semejantes en otros lugares del mundo, en otras culturas. ¿Cómo es el infierno por ahí? ¿Cómo es el infierno por allá? Porque es un tema muy interesante el infierno. Y eso sí lo tenían en cuenta los mayas. No estaban tan interesados en hacer tumbas esplendorosas como en desarrollar unas ideas en relación con el infierno que aclararan un poco lo que nos va a pasar a todos en un determinado momento. Espero y les deseo, ¿verdad? Y me deseo a mí mismo que sean dentro de muchos años. La siguiente. Bueno, esta es mi primera novela. Mi primera novela se llama Bolnak el Maya. Es una trilogía. Bolnak el Maya, El ocaso del rey serpiente y Toda luna, todo bien. Ahora la van a ver ustedes porque mi hija Ana tendrá la amabilidad de poner algunos libros ahí encima de aquella mesa y he traído un ejemplar para que, por lo menos para que lo vean. Y luego ya, pues si alguien de ustedes lo quiere, porque esto lo ha publicado la segunda edición, porque la primera está agotada. Esta es la edición de Alianza Editorial y está agotada. Pero la segunda edición la he preparado, bueno, la he preparado yo, lógicamente, pero la ha editado la Asociación Cultural Ixtel, de la cual también les voy a hablar ahora a continuación. Entonces, esta es mi primera novela. Bueno, esta es la portada de la segunda edición del Ocaso del Rey Serpiente. La portada de la segunda edición, con una dibujante que tengo maravillosa, que me hace las portadas de los libros y se los hace a la Asociación Cultural Ixtel, que se llama Erika Meijide, ¿verdad? Aquí pues pinta a unos guerreros con unas ciudades por atrás. Vean ustedes, para ser un dibujo, para ser algo hecho a mano artesanalmente, qué preciosos tocados, ¿verdad? Con un jaguar, con los pájaros aquellos, etcétera, que llevan los tocados, estos guerreros mayas. Otra. Bueno, muchas gracias. Ya se acabó. Ya estoy yo. Bueno, esto es lo que les quería a ustedes decir. Las novelas mías tienen dos momentos. El primero es el de la trilogía de Bolnak, que es una novela histórica que transcurre en el siglo VIII en la península de Yucatán. Por lo tanto, esa sí es novela histórica que yo escribí realmente porque, como les digo, cansado de que todo el mundo solo hable de Egipto cuando se habla incluso de novela histórica, que hay un montón de novelas históricas que transcurren en Egipto, empezando por Simuel egipcio. ¿Quién no sabe quién es? No ha leído, no conoce Simuel egipcio. Bueno, pero hay que escribir una novela de la antigüedad maya, la que transcurra en la antigüedad maya. Entonces escribí el Bolnak. Y esas trilogías lo primero, esas tres novelas. Y luego hay las cuatro siguientes que ya no son novelas históricas propiamente dichas, porque no transcurren en la antigüedad ni en ninguna civilización antigua ni nada, sino que son novelas de aventuras que yo he escrito fundamentalmente para tener un hueco en donde albergar mis recuerdos más importantes de esa etapa, que son, yo estuve excavando en América algo más de 25 años, aparte de viajes luego y todas esas cosas. Pues de esos 25 años de excavaciones, muchas cosas que me ocurrieron, ¿eh? Desde aquella vez en que la serpiente la tenía ahí, ¿verdad? Y era peligrosa y mortal, cuando estaba a punto de saltar sobre mí. Uno de mis trabajadores que estaba aquí, que siempre van armados con un machete, hizo así, y la cortó la cabeza aquí, cuando estaba allí. Un misterio, porque no entiendo por qué las serpientes no atacan. Las serpientes solamente muerden cuando no la pisan o cuando ven que entras en su terreno. Pero estábamos en una zona abierta, de la excavación, una abierta, y de pronto aparece por allí, por la vegetación, una serpiente era una coralillo. Las coralillos, esas son mortales. Los mayas actuales califican a las serpientes de dos maneras, las buenas y las malas. Y las malas te matan el acto. Y las buenas te dan 10 minutos o pues. Te da tiempo a hacer una oración, a lo mejor incluso a llegar a un hospital y que te pongan un antídoto o algo, ¿no?
Las malas no. Y esa era la niña de las malas. Esa te pica y te quedas. Entonces estaba ahí, de pronto, debió de ver en mí una cosa, un color, algo. Pensó que yo podía ser un amigo y entonces he hecho una carrera tremenda desde aquel extremo hasta aquí. Y cuando ya yo me quedé paralizado, me di cuenta, me quedé paralizado. Que es lo que le pasa a uno cuando se le va a caer la casa encima, como diría Asterix, ¿verdad? Entonces, cuando ya estaba ahí, pues fue mi trabajador tenía danza así con el machete, pero así, me acuerdo. No se desmadre. Eso fue una de las cosas que cuento, ¿verdad? En mi novela hay muchas más, porque me han sucedido muchísimas cosas, muchas buenas. No todas son así de terribles. Hay muchas buenas, pero ha habido aventuras, ha habido descubrimientos, ha habido conocimiento de gente. Y no son novelas biográficas. No son novelas biográficas en sentido estricto. No, son novelas donde pasan cosas a los protagonistas, pasan cosas. Una de las novelas, de las dos últimas, que son las que yo les venía más a contar, que son las que están más recientes, que se llama La celería esdrújula, pues son las cosas que le pasan a una chica que es periodista. Va a Perú, va a Ecuador y le pasan cosas. Le pasan cosas, corre aventuras, momentos mejores, momentos peores, le pasan cosas. Entonces, ahí dentro, en ese contexto, es donde yo introducí algunos de los recuerdos que quería dejar, digamos, para la posteridad, ¿verdad? Que quería dejar para que la gente los conozca y incluso los aficionados a las novelas de aventuras. Yo no sé si ustedes son aficionados a las novelas de aventuras. Yo les puedo decir que desde muy pequeño me he quedado embelesado leyendo algunas novelas de aventuras. No sé, por supuesto, Las Cuatro Plumas. Imagínense ustedes, de Mason, ¿verdad? Que luego hicieron películas, de varias películas sobre Las Cuatro Plumas. Es una novela de aventuras maravillosa. Pues yo que sé, Moby Dick, yo que sé, las de Ryder Haggard, casi siempre son autores ingleses, qué cosa más curiosa. Casi siempre autores ingleses. Las de Ryder Haggard, que transcurren en África, por lo general, las minas del rey Salomón. Pero hombre, ¿quién no ha visto, aunque sea la película solo de las minas del rey Salomón? Pues esas maravillosas novelas de aventuras que a mí me han inspirado tanto, que me han gustado, que me han hecho soportar muchas veces las tardes de sábado y de domingo aburridas, pues son las que yo he querido de una manera trasladar con otros contextos, por supuesto, con otros protagonistas, con otras acciones, pero trasladado a la realidad americana. Y esas son las dos novelas, La celería esdrújula, que ahora lo verán allí, en el mostrador aquel, La celería esdrújula y la otra que se llama Amarillo y Azafrán. La celería esdrújula transcurre en Perú y en Ecuador, y un poquito de Colombia, y el Amarillo y Azafrán transcurre por completo en Guatemala, y hay un poquito en México, en Guatemala. Entonces, una es los altos Andes, como les decía antes, con montañas, donde no hay oxígeno, y la otra es el trópico duro, pesado, húmedo, formidable, que te aplasta. No sé qué aplasta más, si la alta montaña sin oxígeno o ese trópico húmedo y terrible. Esas son las cosas. Y luego ya para finalizar, porque luego, si alguno de ustedes tiene más interés en alguna cosa, pues me pregunta ahora o me dice. Y luego, para finalizar, pues esta asociación cultural. Hay unos tarjetones que vemos, los has visto, Ana, los tarjetones que están en una bolsita que hay en mi bolsa. Hay una bolsita ahí que les vamos a dar uno a todas estas personas. Bueno, pues hay una asociación que hemos creado, media docena de amantes de América. No digo americanistas, porque hay muchos más artistas que profesores o de investigadores. Yo creo que el único profesor soy yo. De esas 6 personas, el resto son pues artistas fundamentalmente, pintores, ilustradores, hay algún antropólogo, pero que trabaja en otra cosa, etc. Hemos creado esta asociación para difundir en España, difundir todas estas cosas maravillosas que hay en América y que no les enseñan a nuestros hijos y mejores. Lo vamos a difundir, yo ya lo hice.
y aprovecho para contárselo a ustedes también, por si alguien es aficionado aquí a las películas de animación, a las películas de dibujos animados. Yo hice cuando en 92 se celebró en España, actué como asesor, que lo hicieron los dibujantes, lógicamente, de una serie maravillosa, que el otro día me encontré que todavía está en YouTube, desde el 92, todavía está en YouTube, que se llama Las 1001 Américas. Las 1001 Américas, donde íbamos paso a paso, pues, esta cultura antigua de Perú, aquella cultura tal, pero en plan de, igual, de aventuras para niños, para jóvenes, ¿verdad? Una cosa que resultó, yo creo, muy, muy digna y muy bonita. Entonces, ¿se acuerdan de unas series de dibujos animados que se llamaban Los Mosqueteros? O El Gnomo, como se llama el otro, David el Mosquetero, ¿no? Pues los mismos dibujantes, la misma empresa y los mismos dibujantes hicieron aquella serie de Las 1001 Américas. Yo, como ellos entendían poco de América, pues me llamaron a mí, yo formé un equipo y hicimos toda la asesoría para que no me metieran la pata y no pusieran, pues yo que sé, un avión entre los mayas ni nada por el estilo. Entonces, quiero decir que ya he hecho en otras ocasiones ese tipo de trabajo, de ofrecer para la gente más joven, para los adolescentes, para los niños incluso, y para las personas aficionadas e interesadas por la divulgación. No hace falta ser un lector sesudo para leerse un tratado de arqueología maya. La arqueología maya, como casi todas las arqueologías, cuando es pura y dura, es muy aburrida. Es muy aburrida. Yo he publicado también libros de esos en Alianza y en otros sitios, pero no. Estas novelas, igual que los dibujos animados estos que les digo, e igual exactamente que la asociación cultural, lo que pretendemos es difundir, divulgar, difundir, y por lo tanto defender también, difundir y defender, para que estas personas en España, que estos chicos jóvenes, que no tienen ni idea, y eso que América fue española durante 300 años, señores, me dan ganas de gritar. España fue americana y América fue española durante 300 años. Y sin embargo, un niño pequeño sabe quién era un faraón y no tiene ni idea de cómo eran, quién eran los mayas, los incas o los aztecas. Bueno, pues para eso está la Asociación Cultural de Che. Ya que ustedes tienen interés en hacerse socio. La verdad es que hemos puesto una cuota de 10 euros al año. Y ni siquiera tenemos interés en cobrar. Basta con que ustedes entren en la página web, y ya está, se apuntan y ya está. Y entonces se recibirán noticias o algo, o tendrán la oportunidad con las publicaciones que hablamos o con otras cosas, pero en el momento en que eso suceda. En lo que nos interesa es eso, es nuestro afán, el mío en particular. Ahora que ya estoy jubilado, me puedo dedicar de lleno a las grandes de la Valleclín, porque hay clases a un montón de zapilotes emplumados, como dirían en México. Pues ahora que ya tengo más tiempo, pues lo que me interesa es divulgar, difundir, que la gente conozca, que aprenda un poquito si quiere aprender, y si no, pues por lo menos que se lo pase bien leyendo mis novelas, o estando en la Asociación Cultural de Che y asistiendo a muchas cosas que queremos hacer. Que vamos a ver, porque no creen ustedes que es tan fácil hacer una asociación cultural, ni que esa asociación cultural triunfe, porque aunque sea sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y con deseos totalmente filantrópicos, pues no es nada. No solo porque hay obstáculos administrativos, a montones, es mentira, a montones. Hemos tardado más de 1 año y medio en tener en el registro la asociación. No les dio nada. Yo me acuerdo cuando hice mi primera asociación cultural, que fue una sociedad que todavía existe, de mala manera, que todavía existe, que se llama Sociedad Española de Estudios Mayas. Esa era científica, era una sociedad académica. Me acuerdo que fui a un ministerio, dejé una ventanilla, le dije, mire, quito esto, denme el carnet de identidad, ponga aquí una póliza, y ya está, ya tenía la asociación. Hoy no, hoy una asociación cultural es como si fueras a fundar una asociación para asesinar, yo qué sé, personas en Argentina, es una cosa dificilísima. Pero bueno, ya la tenemos escrita después de mucho tiempo y ahora estamos empezando. Y
y con cuantos más socios tengamos mejor, porque eso luego supondrá que encontraremos a lo mejor una ayuda, porque digamos, somos mucha gente interesada en esto, pues a lo mejor tenemos ayudas y podemos hacer más publicaciones. Ya está, yo creo que eso es todo lo que yo quería decirles a ustedes. Ahora quedo a su disposición si quieren preguntarme cosas.